Buenos días, querida profesora Daisy. Hoy vengo a presentar el trabajo del día 25. Vengo aquí a presentarle las leyes de Newton, el trabajo de la tarea de ciencias entregada por Ángel Josué de octavo grado hacia su persona. Bien, empecemos. Empezaremos primero con la introducción. Primero, en la introducción podemos ver las leyes de Newton son los tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte del problema relativos hacia el movimiento o fuerza que se aplica en un objeto en los cuerpos del universo. Bien, primero vamos a empezar con quién o qué hizo Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico y matemático inglés que vivió entre 1642 y 1727. Tenía una de las mentes más brillantes que el mundo jamás haya visto. Él desarrolló varias leyes que dieron una gran contribución a la comunidad científica conocidas como la ley de la gravedad, el desarrollo del cálculo y sus tres famosas reglas del movimiento. ¿Qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica en cualquier relativo movimiento de los cuerpos. Podríamos decir que dan el razonamiento o por la razón por qué un cuerpo se maneja o se mueve solo o está en reposo. Vamos a dar un concepto de fuerza. La fuerza es la cantidad vectorial, por lo tanto, no la detonamos con una flecha dirigida como lo hacemos con la velocidad de aceleración. Las fuerzas del campo son el resultado de un contacto físico de dos objetos. Las fuerzas correspondientes se conocen como fuerzas de campo. Estas fuerzas no implican un contacto físico entre dos objetos. Bien, ahora empezaremos con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Bien, en ausencia de fuerzas extremas o contacto externo, un objeto en reposo permanecerá en reposo y en cambio uno en movimiento continuará en movimiento con una velocidad constante en línea recta, como se puede ver en el ejemplo que está abajo, y se le nota el movimiento aunque él ya no esté usando ninguna fuerza o atracción. Bueno, antes de continuar vamos a darle una pequeña pausa y dar qué es la inercia. Es en la física, la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento mientras no se aplique sobre ellos ninguna fuerza o resistencia que se oponga a la materia o a modificar su estado. Como consecuencia, un objeto, materia o cuerpo mantendrá su estado en reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay fuerza actuando sobre él. Como se le ve aquí, digamos, cuando a un carro, alguien quiere parar un carro y sin tocar el freno, el carro seguirá avanzando rectilíneamente hasta que usted pise el freno o el freno de mano. La primera condición del equilibrio. Diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de una traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, o sea que la fuerza es igual a cero. Desde el punto de vista matemático, en el caso de las fuerzas complanarias, se detiene a cumplir la suma aritmética de las fuerzas o sus componentes que están en dirección positiva del eje X sea igual a las componentes de las que estén en la dirección negativa. De forma análoga, la suma aritmética de los componentes que están en dirección positiva del eje Y tiene que ser igual a los componentes que se encuentran en la dirección negativa. Podríamos decir que para que estuviera el equilibrio se ocuparía una fuerza, un valor o un peso
igual tanto en el área positiva y en el área negativa. Sería la primera condición del equilibrio. Como se está viendo en el ejemplo de aquí, que digamos, la fuerza X es igual a la fuerza X positiva. La fuerza Y positiva es igual a la fuerza Y negativa. Vamos a poner algunos ejemplos. Una partícula o cualquier otra cosa, persona, pelota, ustedes imagínenselo, en reposo seguirá en reposo. Cuando vayamos en el auto, frenamos bruscamente, entonces nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. Ojo que esto sigue siendo parte de la inercia. Un automóvil que viaja sobre la velocidad constante va a 60 kilómetros. Cuando frenamos algún objeto se viene con la velocidad constante, o sea que el impulso o la aceleración no solo afecta al vehículo externamente, también lo hace de forma interna. Podríamos decir que vamos a mucha velocidad, mayormente eso usted siente que se está yendo para atrás y cuando para, la inercia hace que toda esa fuerza conlleve el cuerpo e irse hacia adelante. Por ejemplo, digamos, en este ejemplo del perro y el chico en la bicicleta. Ahora vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece lo siguiente: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. De esta forma podemos relacionar la fuerza y masa de un objeto con el siguiente enunciado. O sea que nosotros nos mantenemos y la aceleración pueda llegar a darle algo al cuerpo o a la materia que se encuentre dentro de él. Vamos a poner algunos ejemplos para remarcar esa explicación. La fuerza que necesitamos para que se mueva un mueble, la aceleración que adopta un cuerpo cuando cae debido a la gravedad. O sea, también aquí se puede dar la fuerza, tanto física y tanto ambiental, podríamos decir la fuerza de la gravedad, que se aplica en el cuerpo debido a su respectiva forma. Digamos, cuando usted no se mueve un mueble solo, usted tiene que aplicar cierta fuerza para moverlo, digamos, el sofá, una cama, etcétera. Igual con la gravedad cuando usted salta o se tira de algún lugar alto, la gravedad actúa de la fuerza, agarra nuestro cuerpo, se adetúa y vamos cayendo. Ejemplo esto. Digamos, el peso conlleva que la materia 2 suba. Bueno, vamos con la tercera e última ley de Newton. La tercera ley de Newton establece lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud a dirección opuesta sobre el primero. Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Cuando brincamos o empujamos la tierra hacia abajo y esta nos empuja hacia arriba con la misma intensidad, podríamos decir que eh, aquí sería mayormente un cuerpo plástico, un cuerpo que a pesar de la fuerza que se actúe, el cuerpo sigue permaneciendo igual, no se deforma gracias a la fuerza aplicada sobre él. Uno de esos ejemplos podría ser el de un trampolín. Digamos, usted salta con X fuerza y usted se eleva con la misma fuerza. También con una persona en una lancha empuja el agua con el remo a una dirección, el agua responde empujándole a la lancha en dirección contraria. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio en esa cierta parte. Cuando caminamos empujamos la tierra hacia atrás con nuestros pies, a lo cual la tierra responde empujándonos nosotros hacia adelante con la misma fuerza haciendo lo que avancemos. Por ejemplo, digamos esto que se está aplicando aquí con la fuerza positiva, negativa y la fuerza inicial. Bueno, vamos ya a llegar a la conclusión. Las leyes de Newton constituyen a los cimientos no solo de la dinámica clásica, sino también de la física en general. Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos, o sea, podríamos decir que se hizo a base de el método científico, la observación, la experimentación, la
la tesis y anular la tesis, etcétera. Entonces se hace sus predicciones verificadas en todos esos, cada uno de los casos durante los 2 siglos. Podríamos decir que él eh, reaccionó o estuvo observando cada fuerza que se estuvo ejerciendo sobre cierto objeto. Bueno, ahora para terminar, las 3 leyes de Newton. Todo un cuerpo preserva en su estado de reposo un movimiento uniforme y rectilíneo para que sea obligado a cambiar su estado de fuerza impresa sobre él. Bueno, esto es algo que nos dejó afirmándonos o nos dejó de entrada Isaac Newton sobre esto para llegar a decir que un cuerpo también ya puede llegar a degenerarse o perforarse, golpearse, etcétera, gracias a la fuerza. Pues muchas gracias por su atención prestada y le agradezco su atención.